el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende, que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está Y aquí nublado. estamos en la primer columna del año de Ceci de Luzuriaga. Le damos la bienvenida a Solo una Noche. Bienvenida, Ceci, a este 2022. Hola, Oji, ¿cómo estás? Muchas Muy bien, gracias y qué lindo este cambio de programa, me gusta el nombre, está muy gracias. copado. Sí, a ver, Felicitaciones. tenés presentación, ahora no es, Esto no es ¿viste? cualquier No, cosa, no, señora, por supuesto, señor. si la hacemos bien, por supuesto. Obvio, si vamos a tirar la casa por la ventana, que sea con todo, decía el Por dicho, ¿no? supuesto. Bueno, estamos en febrero, ya Estamos en arrancamos febrero. segundo mes del año. Vamos a hablar de un montón de cosas durante este año, vamos a tener un montón de posibilidades para charlar un montón de temas Sí. y tenemos muchas vías de comunicación con nosotros, así que después, bueno, yo las voy a decir. Pero bueno, vamos a arrancar con un tema que veníamos hablando y que yo estuve un poquito hablando de eso en estos días al aire, ayer precisamente estuve hablando de eso. Perdón, no, el martes estuve hablando de eso. Y Ujú, bueno, y es los que parten y los que quedan, ujú. ¿no? Pero hablaba yo Claro, específicamente de lo que es la partida, sí, la muerte, ¿no? ¿Por qué no tengámosles miedo a la palabra? La muerte, ¿no? Y ahora, pero también está el otro aspecto, ¿no? así Los es, que quedan, ¿no? sí. ¿Qué pasa? Digamos, porque en verdad es un tema muy interesante que lo venimos charlando por otros temas, ¿no? Pero me parecía que en un momento en donde los brotes de COVID han aumentado, que si bien por supuesto la tasa de mortalidad en ese punto en particular no está siendo la misma que los primeros tiempos, eh, sí esta enfermedad o esta pandemia puso de relieve la finitud de la vida. Algo que hemos tratado a lo mejor en alguna columna el año pasado, pero quizás no con el rigor con el que queremos hablar hoy, ya que, bueno, en particular a Oscar le tocó un caso muy de cerca, y yo estoy acompañando a dos personas que están en un tránsito, vamos a ponerlo así, porque la Ujú. verdad es que esta palabra de cuando uno parte la tiene solamente el alma con, con lo que estará del otro lado, ¿no? Cada uno lo menciona y lo nombra como quiere. Lo que me parece interesante es, desde el punto de vista de lo psicoemocional, hay algo que sucede con esto de la muerte o la tan temida muerte, que al menos desde nuestra cultura no es algo que esté incorporado como parte de la vida. O sea, la muerte no está integrada. La Claro. muerte termina siendo un momento de ruptura O como un tan antagonismo está planteado. importante, totalmente. Eh, de hecho, es un antagonismo, pero es un antagonismo que hay que integrar, porque los antagonismos Claro. no tienen que ver con que queden fuera Claro, de nuestro... pero está como separado. Yo siempre digo, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Pero Exacto, y en realidad está exacto, presentado, mucha gente toma como una moneda y otra, como una cosa y otra, y es, es lo mismo, es ¿sí? lo mismo. Y la gente le tiene miedo a la muerte, pero se olvida de lo que es vivir, ¿no? Vivir, ¿a qué me refiero? No a salir en la euforia de la locura, de comprarme todo, viajar, hacer, poner, sacar, ¿sí? Sino me refiero a la magia del famoso instante presente, que eso es lo que nos trae la muerte, lo que nos pone de frente. Cuando alguien parte de golpe, por como le pasó a tu amigo, por un paro cardíaco, ¿sí? Alguien que se va de este plano, porque para mí, y esta es una visión mía de la vida, nosotros tenemos diferentes planos, en el que estamos ahora es en el físico, Ujú. o psicofísico, emocional y espiritual, ¿sí? Pero cuando partimos, digamos, lo que queda acá es el envase que se nos ha prestado o que nosotros hemos De alguna hecho manera para poder elegido, ¿no? transitar, sí, el que hemos elegido para transitar un camino y un aprendizaje, ¿no? Por eso es importante, más que temerle a la muerte, preguntarnos cómo estamos viviendo, cuán conscientes somos de las cosas que nos rodean, ¿no? De lo simple, de lo que podemos compartir, de las personas con las que podemos hablar, podemos contar, ¿sí? De esta especialidad del ser humano, de hacer hincapié en aquello que
no nos da pelota o que nos hace mal, ¿no? Sí. Digamos, la muerte lo que nos viene a contar es que no hay, digamos, el milagro es haberse despertado, vamos a ponerlo en este término, Ajá. ¿sí? Y que vivimos como si, por supuesto, mañana siguiera y pasado y pasado y pasado, que también, digamos, esto no significa no hacer proyectos o no pensar en cosas que nos gusta hacer o que querramos hacer en un futuro, obviamente, ¿no? Hay mucha gente, Pero Ceci, hay mucha gente sí, que tiene tanto miedo a la muerte que finalmente teme a la vida. claro, se queda paralizada en la Claro. vida. Eso lo vemos muy, muy frecuentemente en personas que por ataques de pánico quizás no salen de su casa, o después habrá que ver en cada caso en particular, ¿no? Cómo está significada la muerte. Lo que tiene en particular esta señora es que nos viene a contar es que nada está bajo control. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos entonces para vivir? Y yo creo que la respuesta tiene que ver con el estar presente, ¿sí? Y el estar presente significa aceptar el momento en el que estoy. Por ejemplo, en este momento no hay otro momento más que este en el que estamos haciendo el programa. No existe Hoy es otro. hoy. No importa lo que viene después, exactamente. Ni siquiera importa el minuto atrás en el que hablamos, ¿sí? Y este es un concepto para nosotros en Occidente muy, muy difícil de poder apropiarnos. Pero sí se puede trabajar desde revisar ciertos preceptos, ciertas cuestiones y de qué manera nos vinculamos con ese lugar. Y ¿Sí? también está aquello que, bueno, sobre todo las personas más jóvenes, ven a la muerte como algo que está allá adelante, que algún día llegaremos, ¿no? En algún momento, pero en realidad es al revés, ¿no? Está y puede estar acechando y en cualquier momento nos puede sorprender, como imprevistamente, no sé, cruzando una calle, un Mira, problema te de voy a salud. decir una cosa. Para mí en realidad no nos acecha. Yo creo que uno sabe. Cuando uno tiene un buen diálogo interno, cuando uno en vez de estar mirando tanto en el afuera, se conecta consigo mismo o consigo misma, hay algo de esto de la intuición que se despierta. De hecho, dicen que vamos a poner las personas mayores, que a lo mejor es más fácil verlo. En las personas mayores que a lo mejor no tienen un problema de salud, pero que ya están grandes y sabemos que digamos, por una cuestión de la vida esto sucede, solemos escuchar digamos, que nos cuentan ciertas, o sea, hijos, nietos, que esos abuelos cuentan mucho que soñaron con personas que ya no están, que las sueñan seguido, que a veces tienen como ensoñaciones diurnas, ¿sí? Yo creo que, por supuesto que esto no es universal, pero creo que de alguna manera todos sentimos esa cercanía o esa lejanía, ese momento en el cual, incluso cuando pasamos a lo mejor un accidente muy importante y no nos tocó, ¿sí? Pero porque no nos despertamos con quizás esa sensación de que hoy no iba a ser. Porque tampoco es cuestión de quedarnos acá pensando de que hay algo que nos acecha. Claro, no, La ya muerte digo, la convive con palabra acecha, nosotros. claro, claro, eso en realidad el término es ese, ¿no? Está, no es que nos acecha como, no me refiero a eso, sino que está y puede suceder, o sea, a eso me refiero, no es que es algo que está allá adelante y lejos y en algún momento llegaré, sino que está y puede aparecer. El psicoanálisis, por ejemplo, el psicoanálisis dice y sostiene que la muerte es un significante que no se puede representar, porque nadie puede contar qué sucede cuando uno muere. Por ese motivo no se puede significar. Imagino que debe haber mucho más dentro de esa teoría. Pero cuento un poco lo que recuerdo específicamente de eso, que siempre me llamó la atención, porque creo que no es tan así. Creo que Ujú. si lo pensamos desde una mente racional, seguramente que no se puede significar porque no la podemos representar. Incluso si alguien nos hablara de alguna experiencia o de alguna sensación de tránsito, como fue en su momento el famoso libro de Víctor Sueiro, Sí. hasta creeríamos que no sabemos si esto es tan cierto, ¿sí? Porque no es algo que se pueda compartir desde una experiencia concreta. Es decir, vamos a poner como vivimos mucho en Occidente. Nacemos,
nos criamos en algún colegio, con suerte, tenemos la suerte de tener una familia que nos puede dar una educación, una alimentación, ¿sí? Que tiene ciertos sueños, ciertos proyectos sobre nosotros, y quizás nosotros no nos lo planteamos, quizás crecemos, quizás nos casamos, tenemos hijos, si ese es el destino. Estamos hablando de un destino muy básico y con todo respeto al que lo esté viviendo, ¿no? Digo, esto no es universal. Pero sobre eso pareciera que se puede teorizar, aunque no podemos hablar de qué forma lo siente cada una de las personas que lo va a transitar. Claro. Sin embargo, todos hemos pasado por eventos cercanos a la muerte, porque se murió un abuelo, porque se murió alguien a lo mejor más cercano como un hermano o como una madre o un padre en edades que quizás no son los momentos esperados de esa muerte, ¿sí? Y sin embargo la muerte la seguimos sin poder representar, porque la pensamos en términos de lo que sucede en el otro lado, y eso Claro. es algo que sí, que no sé si lo podemos saber, y hay que respetar a quien haya tenido a lo mejor una experiencia de ese estilo. Pero sí podemos hablar de lo que sentimos, y de hecho le pusimos una palabra a eso que se llama duelo, ¿no? Claro. Ese duelo necesario que tenemos que hacer porque cambia una identidad. Si se muere un papá, ese hijo no es que no va a tener, no es que no tuvo padre hasta una edad, a partir de esa edad ya no hay papá, lo que queda es lo simbolizado de ese padre, ¿sí? Entonces, me parece que el aprendizaje es personal, por supuesto, y es intransferible a cada ser humano, pero sí está bueno pensar a la muerte como este lugar donde nos puede tocar en cualquier momento, porque sí sabemos, o sea, no tenemos forma de saber a qué día y a qué hora vamos a partir. Claro, es imposible. Pero Entonces, sí. el tema está en todo esto, después cuando, en esta conversación que estamos teniendo sobre qué es la muerte en sí misma, después los que quedamos, ¿no? Cuando transitamos el duelo, los que quedan, el duelo cuando me lo empiezan a transitar, que es a lo que nos estamos refiriendo. ¿Duelo tiene que ver con dolor? Exactamente, viene del dolor. Y el duelo lo vamos a transitar siempre. Podremos, depende de cada persona, el proceso va a ser diferente. Se pueden hablar de etapas similares porque digamos que se ha podido hacer clínica sobre eso, pero después cada ser humano, cada ser vivo en realidad, porque no quiero dejarlo solo a la vida humana, las personas no humanas también hacen duelos. Y esto es importante poder decirlo. Y con esto sí, digamos, con esto quería cerrar el tema, porque es un tema a lo mejor que puede ser un poco denso, no estamos acostumbrados a escuchar. Creo que lo que nos invita la posibilidad de no despertar mañana, vamos a ponerlo así, es a revisar hoy, acá, ahora. ¿Cómo estoy conmigo? ¿Tengo algún conflicto con alguna persona? ¿Dónde se origina ese conflicto? Que este es otro tema que vamos a hacer la próxima columna, porque es un tema que sale mucho en sesión y se confunde mucho la palabra conflicto con la pelea, con la discusión, con el dolor, o sea, el conflicto es mucho más amplio y tiene otros conceptos, ¿no? Si yo mañana parto, tengo mis cosas en orden, que no estamos hablando Sí. solo de papeles y cosas, ¿no? Mis cosas en Las orden cuentas internas, bancarias, no ¿sí? estamos hablando de eso. Claro, no. Esto que sí es lo que yo me voy a llevar como un trabajo, esto que yo siento, esto sí, todos lo sentimos, todos sentimos que venimos con algo a trabajar, porque todos tenemos un área en la que sentimos que es más complejo, ¿sí? Y también todos sentimos que tenemos esa habilidad, ese don, esa cuestión que le hace bien a uno mismo y al otro. Esto, seamos conscientes o no de estos lugares, todas y todos los tenemos. Entonces, lo importante es saber si yo estoy en conexión con eso. Si mañana la señora pasa por casa y decide que es el momento, porque así estaba pactado incluso también por mi alma, ¿sí? Yo, este trabajo, hasta acá, ¿cómo lo hice? ¿Cómo estoy con eso? Porque no se trata de temerle a la muerte en sí misma, porque el que se va, se va. El que se queda va a tener que hacer este trabajo del duelo y es parte de la vida. No podemos hablar que no estemos apegados a lo que queremos. Me parece que sería tan tóxico como decir, no, tenés que estar bien, ponete bien, ya va a pasar, y vos sabés, ¿no? Digo, uno está apegado a la vida porque también eso es lo que aprendió. Pero ¿cómo se aprende entonces a desapegarse de ciertas cuestiones?
no de las personas. Y lo que decías vos recién, decís, dale, que tenés que tener, y respetar los tiempos de cada persona en sus duelos, ¿no? Por favor, por favor. Que digo, esto es como hablábamos en la columna de la obesidad. Cuando alguien dice, porque estás gordo, estás enfermo. Esto es lo mismo. Nadie tiene la respuesta del tiempo que a un ser le lleva. Ni un cómo, tiempo. ni el cómo. Ni de la forma, ni nada, Nada. nada. No tenemos capacidad desde ningún lugar para hablar de eso. Sí podemos, a lo mejor si tenemos un cierto conocimiento desde lo psicológico, desde lo espiritual o desde lo emocional, de comprender un poco más y hacer un acompañamiento terapéutico, ni siquiera como amigo, es estar. Es estar, acompañar, a veces hasta con el silencio, pero estar ahí. No es necesario muchas veces decir nada para que el otro sienta que uno está, ¿no? Exactamente. Y respetar los tiempos de cada persona. Es fundamental eso, respetar. ¿Puedo aconsejar? Si te piden un consejo, bueno, sí, darlo, si te lo piden. No tirarlo hacia la marchanta, porque si te lo piden, Igual, ¿me puedes? igual, tengamos yo cuidado siempre con la palabra consejo. Claro, no, pero el mejor consejo es busca ayuda con un profesional, busca ayuda desde lo terapéutico, si es que necesitas eso, una palabra. Hay veces que solamente una persona que está pasando por un duelo muy grande necesita ser escuchado. No necesita que se le agregue nada. En todo caso, el que escucha tendrá que hacerse cargo de su propia incomodidad, de estar acompañando a ese momento de alguien que quizás está sin esa persona que tanto quiere y que tiene que volver a reconfigurar su vida a partir de esa ausencia. ¿Sí? Y no hay tiempos preestablecidos para eso. No, para nada. Para nada. Para nada, es así, es así. Ceci, así que gracias. Bueno, este era el tema para arrancar. Sí, bueno, pero está bien. Pero bueno, me parece bien, me parece lindo, porque yo lo traje a colación el martes en el programa y me pareció interesante hablarlo, me pareció importante hablarlo, porque con todas estas cosas que están sucediendo, el COVID, como vos dijiste, y otras situaciones que pueden ser situaciones inesperadas, es importante saber dónde estamos parados con este tema, ¿no? Cómo cuando yo te contaba lo de este amigo el otro día, vos me dijiste, ¿y vos cómo lo tomaste, cómo lo recibiste? Y te revuelve un poquito la estantería, mueve un poquito la estantería y la cabecita te empieza a mover. Y está bueno hablarlo y está bueno que poder darle a alguien que pueda estar escuchándonos estas pequeñas herramientas para empezar a abrir puertas, como decimos siempre. Así es. Bueno, te mando un beso y un abrazo enorme. Igualmente. Entonces. Tus redes. Mis redes todas son Cecilia de Luzuriaga, tanto en Instagram como en YouTube. Perfecto, muy bien. Y no se pierdan, si la siguen en Instagram, no se pierdan los vivos que hace Ceci con su amiga Paula. Una genia, los dos, maravillosas, así que no se los pierdan, se los recomiendo. Gracias, Ceci, buenas noches, hasta la semana que viene. Chau, chau. Gracias. Pues Ceci de Luzuriaga, aquí en Solo una Noche.